Veamos ahora los estudios de casos y controles. Coleman los define como un procedimiento metodológico en el cual grupos de individuos son seleccionados en términos de casos, es decir, enfermos, o de controles, es decir, sanos de esa enfermedad, según si tienen o no respectivamente la enfermedad o el evento que se está estudiando. Los grupos de casos y controles son comparados con respecto a características pasadas y existentes denominadas factores de riesgo, protectores, usualmente pues de riesgo, con el fin de aclarar el papel de estos últimos en el desenlace de la enfermedad cuya etiología se quiere establecer. Estos estudios de casos y controles pues sirven para lo mismo que los estudios de cohortes, para ensayar la hipótesis de causalidad, para formular hipótesis de prevención y también sirven para hacer una muy buena descripción de la patología, de los casos como tal, pues porque se tienen ya los pacientes enfermos y se pueden evaluar todas las variables que interesen. Como características, pues son baratos, relativamente como no tienen seguimiento, pues no son tan costosos. Se pueden ejecutar de una manera muy rápida, pero requieren muy buenos registros, historias sistematizadas y completas, pues porque si hay datos incompletos son pacientes que se pierden. Y necesitamos que el factor se pueda detectar por encuesta, por examen, eh, para poder determinar si tenía o no tenía el antecedente. Tiene mucho riesgo con sesgo de memoria si la persona pues, puede no recordar, si estamos preguntando, digamos, por una exposición ambiental. El estudio de casos y controles requiere, al igual que el de cohortes, una definición muy clara del caso y del factor. Además, determinar si los casos van a ser incidentes o van a ser prevalentes. Aquí digamos que se abre un poquito más el abanico de los estudios. Casos incidentes sería empezar a hacerle seguimiento a la gente y cuando se enfermen se convierten en casos y les buscamos los controles. Pero pues esos digamos se llaman los casos y controles anidados en estudios de cohortes. O con casos prevalentes, que es la gente que ya está enferma, entonces son los casos y buscamos los controles. Un control es un individuo o un grupo de individuos, pueden ser varios controles por cada caso, que se diferencian fundamentalmente del caso por no tener en el momento de la iniciación del estudio la enfermedad que se está estudiando. Se debe estar seguro de que el control no tiene la enfermedad, ni siquiera tiene la sospecha clínica de dicha enfermedad. Estos controles pues, se pueden obtener de muchas maneras, pueden ser pareados, es decir, que si yo tengo, en mi caso es un hombre de 45 años de estrato 6, entonces me busco dos controles de hombres de la misma edad y del mismo estrato, los pareo por edad y por estrato, por ejemplo. Entonces, la fuente del grupo control pues puede ser la población de un barrio, de la misma ciudad, los vecinos, o pueden ser pacientes. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio en pacientes de cuidado intensivo o en pacientes quirúrgicos, quizás que sean mis casos, mis controles pueden ser pacientes que no sean quirúrgicos o pacientes de piso que no estén en UCI. También pueden ser los familiares de los casos o la técnica del mejor amigo, del compañero, del vecino. O sea, lo que yo necesito es buscar si esos controles idealmente pareados compartan algunas características para poder determinar probables causas de la enfermedad. El esquema entonces tenemos los casos, personas enfermas, los controles, personas sanas de la enfermedad que estamos evaluando, les indagamos, preguntamos o hacemos exámenes, lo que sea necesario, y determinamos si tienen el factor o si no lo tienen, tanto en el grupo de casos como en el grupo de controles. De nuevo, terminamos con 4 subgrupos, que los podemos llevar a la misma tabla de 2×2 que ya ustedes saben construir. En estudios de casos y controles no se puede calcular el riesgo relativo, porque recordemos que el riesgo relativo es incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Y como lo que yo tengo son casos prevalentes, pues entonces no tengo incidencia, entonces no puedo calcular el riesgo relativo, sino un estimativo que se llama la razón de disparidad, o odds ratio, la OR, que es su estimativo. La OR tiene como fórmula AD sobre BC. Recordemos que esta es la celda A, B, C y D.
O sea que la razón de disparidad sería 28 por 296 dividido 6 por 72. Después de que tenemos el dato, pues ya de nuevo, si la razón de disparidad es mayor a 1, estamos hablando de una variable que se comporta como un factor de riesgo. Si es menor a 1, estamos hablando de una variable que se comporta como un factor protector. Y si es de 1, es porque no hay asociación significativa entre esas dos variables. ¿Cómo se pueden leer? Esta es una lectura general. Por cada caso, o sea, por cada sano que tiene el antecedente del factor de riesgo, hay 2 enfermos que lo reportan. Notarán ustedes que no es exactamente la misma interpretación que tiene un estudio de cohortes, porque esto obedece a la dirección del análisis. Cuando yo estoy hablando de cohortes, estoy diciendo por cada expuesto o por cada no expuesto. En cambio, aquí estoy hablando por cada enfermo o por cada no enfermo. Es obedeciendo a la dirección del análisis. Y una razón de disparidad de 0,4, de nuevo hacemos la misma estrategia que podemos hacer, que es multiplicarla por 10. Eso ya lo conocen, pero estamos hablando de los casos y de los controles. Los riesgos atribuibles en los casos y controles solamente se pueden calcular las proporciones. No los otros, porque como no tenemos incidencia no podemos calcular los otros. El riesgo atribuible al factor, la proporción de riesgo atribuible al factor en los expuestos se calcula con la razón de disparidad menos 1 sobre la razón de disparidad por 100. Y el riesgo atribuible al factor, atribuible al factor de riesgo en la población, la proporción, se calcula con P sub E por OR menos 1, 1 dividido por 1 más P sub E OR menos 1. Ya vamos a ver el desarrollo de esta fórmula en el ejercicio. Veamos el ejemplo. Para realizar un estudio que pretendía evaluar si el consumo frecuente de echinacea se relacionaba con el diagnóstico posterior de esclerosis múltiple, se tomaron 100 pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, esclerosis múltiple, recordemos aquí está la enfermedad, 100 pacientes, y 200 sin la enfermedad, es decir, se hizo un estudio de 1 a 2, por cada caso, 2 controles. Recordemos que el mayor rigor se obtiene con 4 casos, 4 controles por cada caso. El problema es que mientras más subamos los controles, más nos cuesta la investigación. También se encuentran muchos estudios de casos y controles donde por cada caso hay un solo control. Aquí lo hicimos de 1 a 2. Entonces, con personas enfermas 100, personas sin la enfermedad 200. Luego se les interrogó por el consumo de echinacea y se encontró que de los enfermos la habían consumido 30. De estos 100, la habían consumido 30, o sea, consumido echinacea positiva, y 70 pues no la habían consumido. Y de los sanos, que son estos 200, la habían consumido 12, y 188 pues no la habían consumido. Entonces, calculamos el estimativo del riesgo relativo, que sería 30 por 188 dividido 12 por 70 y nos da 6,7. Es decir, nos está dando un valor superior a 1. Nos está mostrando que ese consumo de echinacea en este estudio se está comportando como un factor de riesgo. ¿Y qué quiere decir? Que por cada persona sin esclerosis múltiple que tiene el antecedente de haber consumido echinacea, hay aproximadamente 7 personas con esclerosis múltiple que la han consumido. Miren la dirección, primero estamos hablando de la enfermedad y luego del factor. En cambio, en cohortes hablamos primero del factor y luego de la enfermedad. Son 2 direcciones diferentes en el análisis. La proporción de riesgo atribuible al consumo de echinacea en quienes la consumen, pues sería la razón de disparidad menos 1 sobre la razón de disparidad. Tenemos nuestra razón de disparidad 6,7. Esto nos daría el 85%. Entonces, el 85% de los casos en los expuestos, ¿quiénes son? Sí, porque se interpreta como si fuera aquí se interpreta igual que en cohortes. El 85% de los casos en las personas que han consumido echinacea se debe precisamente al consumo de la echinacea y el 15% restante a otras causas.
Si estamos mirando cuál es la proporción de riesgo atribuible al consumo de la echinacea en la población, entonces la formulita cambia. Y lo único diferente es este P sub E. Este P sub E es la proporción de expuestos, que se obtiene de los controles, es decir, 12 sobre 200, o sea, de los controles, del total de controles, ¿qué proporción están expuestos al factor? 12 sobre 200. Entonces, 12 sobre 200 nos da 0,06, lo tenemos acá. Tenemos OR-1, 5.7 sobre 1, los mismos valores, reemplazamos los valores y nos da un 25,5%, es decir, que el 25,5% de los casos de esa esclerosis, pues según este estudio, que es un poco exagerado, de los casos de esclerosis múltiple en la población se deben al consumo de echinacea, el consumo pues frecuente de echinacea. Esto es una mirada poblacional, porque estamos diciendo que en general pasa eso, pero no sabemos en quién, que es la mirada del clínico, pero la mirada del salubrista es qué tanta población se afecta, que es el dato. Así las cosas, entonces llegamos al taller 6. La idea es la siguiente. En un estudio que pretendía relacionar el sedentarismo como factor con la enfermedad cardiovascular como enfermedad o como evento, se constituyó un grupo de 100 individuos con la enfermedad cardiovascular y 200 sin ella, es decir, otra vez 1 a 2, 100 enfermos, 200 sanos. Se les interrogó sobre sus hábitos y se encontró que eran sedentarios 30 de los casos y 20 de los controles. Con esto ustedes pueden armar su tablita de 2×2, es decir, elaboran la tabla de contingencia o tabla de 2×2 o tabla tetracórica, como quieran llamarla. Calculan la fuerza de la asociación, que en este caso se calcularía con la razón de disparidad, y la interpretan, ¿cierto? Vamos a también a suponer que la asociación es estadísticamente significativa, porque eso lo dejamos para el otro curso. Vamos a calcular la proporción de riesgo atribuible al factor en los expuestos y la proporción de riesgo atribuible al factor en la población, y luego, finalmente, pues, a interpretar los resultados.